Esto que ha causado mucha controversia entre la religión y los cristianos, ¿verdad? Que no, que sí, que esto. Pero hoy vamos a tratar de ver a, a la luz de la palabra qué es lo que nos está hablando el Señor cuando dijo esta frase. Cuando Él está hablando de esta revelación, ahí podemos entender que en el antiguo pacto la iglesia todavía no entraba en escena, hermanos. Si tú lees el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, nunca te va a mencionar la iglesia. Hasta ese momento, donde Jesús le revela a Pedro algo muy importante. Pero en este tema hubo dos revelaciones: el Cristo y la iglesia. Cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la primera revelación que el Padre le da a Pedro. Pero Jesús le revela a Pedro otra cosa. ¿Y qué le dice? Bien has dicho, Simón, hijo de Jonás, y a ti te digo que tú eres Pedro, como estamos viendo en el versículo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero el término iglesia lo saca por primera vez Jesús ahí. Iglesia. En el griego la palabra iglesia es eclesía. ¿Y qué significa esa palabra eclesía? Creo que lo hemos visto mucho aquí, que es una asamblea. La palabra iglesia no es bíblica, hermanos. Jesús la usó con los discípulos para referirse a algo que se movía ya en aquellos tiempos con Roma, con otros reinados. Y la palabra iglesia es literalmente una asamblea. Entonces Jesús usa este término de iglesia como para hacerle entender a los discípulos de qué estaba hablando él. Cuando él dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré si lo vemos de esta manera, dice mi asamblea. Pero cuando vemos la palabra iglesia, lo vemos literalmente como un edificio, como algo donde vas a congregarte, y sin saber que la iglesia no es eso. La iglesia somos tú y yo, los que nos congregamos en un edificio. Pero la religión te enseñó a decir que la iglesia es el edificio. Entonces el edificio no puede ser una asamblea. No puede ser algo que el Señor llamó para enviarlos fuera. El edificio no va a estar, el edificio siempre está afuera. ¿Ok? Entonces el tema de la predicación es, cuando Jesús habló estas palabras, ¿qué tenía en mente? ¿Una sinagoga? ¿Por qué? Porque las sinagogas estaban presentes en la época de Jesús. ¿Quién eran? Los religiosos, los judíos, los que ellos no se reunían en un edificio que le llamaban iglesia. Ellos se reunían y se siguen reuniendo en sinagogas. Jesús, cuando habla de esto, Él no tenía en mente una sinagoga, tenía una iglesia. ¿Estamos entendiendo esto? Y esto es lo que nosotros vamos a empezar a entender hoy, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo no dijo edificaré mi sinagoga. Él dice edificaré mi iglesia. El edificio no se puede edificar. ¿Qué es lo que Cristo está edificando? La asamblea, la iglesia, como lo conocemos. Se está edificando a cada uno de nosotros en el crecimiento de Él. ¿Estamos entendiendo? Cuando Él dice edificaré mi iglesia, lo va a edificar. Porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Qué está hablando? Lo que es oscuro, lo que está en contra de ellos, no prevalecerán. ¿Por qué? Porque hay una edificación donde el mal, donde lo contrario no puede prevalecer sobre la asamblea o eclesía o iglesia, como tú quieras llamarle. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿de dónde viene la palabra sinagoga? ¿Qué eran sinagogas, hermano? Y ya lo hemos entendido, era uno de los lugares donde los judíos realizaban reuniones religiosas,
donde en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban todos los que estaban en contra de Jesús. ¿Dónde se reunían? En sinagogas. Jesús nunca se reunió en una sinagoga. Predicó a algunas sinagogas, sí, pero nunca se reunió, porque él andaba afuera. Él andaba predicando el evangelio afuera. Pero los religiosos siempre se encierran en edificios, o sea, sinagogas, hermanos. ¿Estás entendiendo esto? Y observen bien que él no dice edificaré una sinagoga, porque en los tiempos de Jesús era lo que había. Y si vemos desde el Antiguo Testamento, viene dándose. Los levitas, los sacerdotes arónicos, o sea, ellos daban servicio. ¿Dónde? En el tabernáculo. Pero de ahí viene desarrollándose todo esto hasta nuestros días. Un judío no se va a venir a reunir en una congregación con un edificio. Ellos tienen sus sinagogas. Ellos tienen donde reunirse. ¿Por qué? Porque esa es la tradición, esa es la cultura de ellos, de reunirse en esos lugares. Por eso es que Jesús estaba en contra de eso. No es que los odiara, no es que les iba a echar una competencia, sino simplemente Él no quería edificar una religión, hermanos. Él quería edificar una iglesia, una asamblea, gente que fuera capaz, que fuera desarrollada para interpretar y saber edificar a lo que Él venía y vino a darnos, hermano. Entonces, hermano, si nosotros vemos y comparamos el judaísmo con el reino, no es lo mismo. ¿Estamos entendiendo? No es lo mismo. Porque el judaísmo es una religión. El reino no. El reino es vida. Es vivir a Cristo, hermanos. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál era la idea de la sinagoga? La idea de la sinagoga era quedarse congregados ahí. Estar reunidos todo el tiempo en un lugar. ¿Cuándo has visto a un judío evangelizar? O en aquellos tiempos estuviera, o después de que Jesús descendió, o ascendió, perdón, ¿dónde vieron a un judío predicar el evangelio? Solamente los que se habían convertido, pero que ellos, por su tradición, ellos no, ellos se reunían en lugares para enseñar a la gente. ¿Ok? Entonces, ellos se congregaban encerrados dentro de algo. Contrario, hermano, a lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que hace la religión? La religión te encierra. La religión te tiene en un edificio de 4 paredes y de ahí ya no te saca. No te lleva a otro lado. Y exactamente, hermano, ¿cuál era la forma como lo hacían ellos? ¿A qué te lleva a encerrarte? Para que tú estés aprendiendo lo que ellos tienen. ¿Qué te está haciendo? Te está encerrando, te está esterilizando, hermano, tu capacidad productiva y fértil que tienes. Entonces, cuando tú tienes en algún momento, si te has tenido alguna plática con algún judío o un judío religioso o un cristiano que se cree judío, nomás imagínate cómo piensa. ¿Estás entendiendo? Y esa no es la libertad que Cristo te ha dado. Cristo nunca te llamó a encerrarte. Nunca te llamó a que tú en ciertos días te metieras en tu cuarto y estuvieras sometido hasta que... No, Jesús no te llamó a eso. Jesús te llamó a una libertad, hermano. Y la religión eso es lo que hace. Pues una persona que es religiosa siempre está encerrada con lo suyo, lo que cree, lo que tiene, porque hay algo que la ha cegado, que tiene un velo que no puede ver lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que llevan? Pues regulan lo que practican y lo llevan así. Jesús no lo llevó de esa manera. Por eso es que quita la capacidad, hermano, de producir. Y Jesús sabía lo que estaba dentro y debía de manifestarse, pero no con una mentalidad de sinagoga, hermanos.
Pues estoy poniendo una relación. ¿Qué tenía en mente Jesús cuando habló de esto? Nomás imagínense. Si tú empiezas a tomar la palabra iglesia con lo que Jesús había diseñado, tú vas a llegar a entender. Y muchos aspectos, hermano, que lo que a veces nosotros practicamos o practicábamos no es lo que Jesús dijo. ¿Quién nos lo enseñó? Bueno, el hombre, la religión nos enseñó a verlo así, por no ver claramente lo que Jesús nos ha hablado, hermano, lo que realmente habló. ¿Cuál es el error que ha habido muchas veces, hermano? Y tenemos muchas veces nosotros, porque ayer se los dije en el discipulado, el problema que tenemos, hermano, que leemos la Biblia con una mentalidad latina, español. Estamos leyendo un libro que su lenguaje no es el de nosotros, que no fue escrita en nuestra nación, no lo vivimos, sino que fue escrito en un lugar donde sucedieron los hechos, donde allí fue el idioma que lo habló claramente, que fue en el Nuevo Testamento el griego y en el Antiguo el hebreo. Bueno, tenemos esos. Cuando nosotros leemos la Biblia con una mentalidad español, una mentalidad latina, ¿cómo vamos a leer la Biblia, hermanos? Literal, como dice. Y así como lo estamos diciendo, nosotros lo estamos señalando y lo estamos dando de alimento a los hombres, a la congregación. ¿Por qué? Porque decimos que eso fue lo que el Señor dijo. Pero cuando vamos al contexto histórico, cuando vemos toda la gramática literal de todo lo que está hablando la palabra, te empiezas a dar de topes, dices que eso no era. ¿Me estoy dando a entender? Es que no era lo que Jesús estaba haciendo. Y te pongo un ejemplo. ¿Por qué Jesús confrontaba a los fariseos? ¿Por qué confrontó a Roma? Vámonos con eso. Y la palabra lo dice en el Evangelio. Cuando le dicen los fariseos, tenemos que pagarle tributo a César. ¿Y qué le dice Jesús? Dame la moneda. ¿De quién es? ¿Y qué dijeron ellos? Del César. ¿Quién era el César en ese tiempo? ¿Sabes cómo trataban al César en ese tiempo? Como un dios. ¿Sabes qué era lo que confrontaba a Jesús? Que él era el Dios verdadero, el Hijo de Dios, porque César lo trataban como un dios. ¿Y sabes qué es lo que hacía César ahí en ese entonces para que la gente le creyera? Milagros. Por eso Jesús hizo milagros. No hizo milagros para que nosotros lo tengamos. Es que era el Hijo de Dios, hizo milagros. No, porque él estaba confrontando al sistema romano con lo que ellos hacían, con lo que él realmente era. Por eso le dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esos tiempos eran bien difíciles, hermano, cuando Jesús confrontó a eso. Confrontó a Roma. ¿Por qué? Porque el César lo tenían como Dios. ¿Y sabes qué es lo que la gente de esos tiempos estaba acostumbrado a ver? Y no me lo vas a creer, pero vete a la historia y lo vas a entender. Milagros. Es lo que estaban acostumbrados a ver. Ah, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Hijo de Dios? Pues haz milagros. Porque el César lo hacía con sus brujos, con sus hechiceros. Y lo vemos con Moisés cuando va a visitar al faraón. ¿A quién le aventó la vara y quién le salió? Ellos en esos tiempos estaban acostumbrados a ver milagros porque el César lo tenían como el Dios, lo tenían como el Hijo de Dios, porque ellos adoraban muchos dioses en ese entonces. Jesús llega y dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué crees que la gente le va a decir? Señor, bravo, te lo aplaudimos. No, la gente le dijo, eres el Hijo de Dios, haz milagros. Todos los milagros que ves que hizo, especialmente que hizo, se mencionan más en el Evangelio de Juan, él lo hizo para confrontar
a Roma, que el verdadero Hijo de Dios era Él. Hermanos, cuando nosotros entendemos todos estos conceptos, entonces no vamos a ver ya las cosas de una forma a nuestro idioma, a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo el origen de la verdad que fue. Porque miren, ¿cuántos milagros no hizo el Señor? Caminó por el agua, y levantó un paralítico en el pozo de Betesda, hizo muchas cosas, ¿sí o no? Pero su finalidad de Él no era eso. Él no hizo los milagros que debía de hacer porque Él no venía a eso. Él venía a confrontar a alguien que se estaba haciendo pasar por el Hijo de Dios. Por eso cuando dice esa palabra, yo soy, hermano, es muy poderoso lo que estaba hablando Él. Roma no le gustaba nadita lo que estaba haciendo Jesús. Él no los atacaba, nada más los confrontaba con la verdad que era Él. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, cuando llegamos al contexto, hermano, de cuando dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, tú debes ponerte a pensar, a ver, ¿cuál era la mentalidad de Jesús al decir esto? ¿Qué era lo que Jesús estaba pensando cuando dijo, edificaré mi iglesia? Y espérate lo que te viene, porque vamos a tomar una serie de predicaciones acerca de la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? En el propósito eterno del Padre. Porque la iglesia y su propósito vienen juntos, hermano. Y vamos a llegar porque Eva es una figura de la iglesia. Vamos a llegar a todos esos puntos. ¿Estás entendiendo por qué el antiguo pacto está lleno de figuras, símbolos y sombras del nuevo? Porque reflejaban a Cristo, manifestaban a Cristo. Es que tenemos que entender esto. Si no, no sabemos por qué somos iglesia, hermano. Si no, vamos a ser una iglesia religiosa, una iglesia en que nada más nos congregamos los domingos y nada más cada quien hace en su vida lo que quiera, pero yo no tengo ningún conocimiento. ¿Por qué soy yo la iglesia? Y la iglesia es eterna, hermanos. La iglesia no nació aquí en la tierra. La iglesia viene con el Señor Jesucristo, como Adán, como Eva venía en Adán. ¿Estás entendiendo? Por eso tenemos que entender, hermanos, porque para Cristo era muy importante su iglesia, su amada. ¿Para qué? Y sabes una cosa, y te lo voy a decir, y dime si sí o no. Si tú no manifiestas a Cristo, oílo bien como iglesia, ¿Cristo se va a poder manifestar solo? ¿Sí? No. ¿Estás entendiendo por qué era muy importante la iglesia para el Señor? Pero la iglesia de estos tiempos, ¿qué es lo que hace, hermano? ¿Qué es lo que hace? No ha entendido este significado que es tan importante. No ha entendido lo que Pablo dijo en la carta de los Efesios. Está hablando del propósito eterno del Padre. De reunir todas las cosas que el miércoles les prediqué, amados. De reunir todas las cosas en Él. ¿Por qué dice la palabra eso? Bueno, porque todo estaba ya desordenado, hermanos. Él vino a eso, para que nosotros pudiéramos ahora manifestarlo a Él. Pero no lo vamos a manifestar, hermano, con venir a congregarnos y decir, soy cristiano. Manifestarlo es cuando la gente ve que realmente el que está habitando en ti es Cristo. Porque ven una actividad, ven una actitud, ven una forma de ser diferente a lo que ellos son. ¿Me explico, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que Jesús todo lo que Jesús habló, hermano, tiene un significado muy profundo. Todo lo que Él hizo tiene un significado muy profundo, hermanos.
Por eso leer la palabra es interesante y muy importante leerla en el contexto que era, en el tiempo que era. Hay muchas palabras, hermano, que no conocemos, que la Biblia nos lo da de una forma, pero en el significado, en el griego, en hebreo, te da otra definición. ¿Y sabes cuál? Te voy a dar una que siempre les he hablado, la palabra carne, en el español. ¿Qué significa carne? Carne de pollo, carne de caballo, carne humana, carne de pez, carne. Toda la palabra carne es eso para nosotros. Pero en el griego la palabra carne es sarx, que significa pecado, significa otra cosa que no es lo que nosotros pensamos. Entonces cuando nosotros vemos la carne así, por eso decimos es que anda en la chuleta, porque tú te estás imaginando una chuletota ahí. No, lo que está hablando en el original, hermano, te está hablando de otras cosas. Y tú lo manifiestas así. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Lo que Jesús estaba hablando, hermanos, estaba hablando cosas que quizás a estos tiempos todavía no lo entendemos. Y no porque Dios no lo esté velando, no, porque no nos hemos puesto a estudiar, a profundizar la Escritura para saber el significado que está hablando la palabra. Entonces, hermano, ¿por qué creen que en algún momento vamos a verlo de esta manera? No estoy diciendo que así fuera. Porque una iglesia y una sinagoga son diferentes. La sinagoga nomás se queda encerrada. La iglesia es enviada ¿a dónde? Dice la palabra enviados fuera. Una iglesia apostólica siempre está fuera. Nosotros fuimos enviados fuera. ¿Ok? Y si lo podemos entender, podemos decir que el Señor permitió que los primeros cristianos, hermano, de esa época, con la intención de sacarlos fuera, permitió la persecución. Podemos entenderlo, no estoy diciendo que es exactamente eso. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy importante. Cuando eran perseguida la iglesia primitiva, hermanos, donde quiera que ellos iban, dejaban plasmado el evangelio a las personas. Por eso la palabra nos dice, ¿quiénes son estos que han trastornado al mundo entero? Ellos no tenían Biblia. En ese entonces, como lo sabemos, si es que lo sabemos, en ese entonces no había Biblia. Para los pobres era inalcanzable una educación, hermano, porque nada más los papiros y los fragmentos de la Torá, que era la que regía en ese entonces, hermanos, era solamente para los ricos, para los que podían tener acceso a esa educación. Pero los pobres no, porque la mayoría eran agricultores, eran campesinos, era gente que no tenía recursos. Y los recursos que ellos usaban era para sobrevivir. No había Biblia, no había nada. Entonces cuando tú vas a la palabra, cuando esto nos habla, bueno, si no había Biblia, ¿cómo le enseñaban? Los rabinos de ese entonces, hermano, no te daban un papelito para que apuntaras o un pedazo de hoja de lo que fuera para que apuntaras. No, ellos te hablaban oralmente para que tú lo entendieras y te lo grabaras. Ese era el entendimiento que daban entonces. Hermanos, ellos no tenían Biblia en ese entonces. Ni siquiera donde ver. Hoy nosotros tenemos versiones para aventar para arriba, recursos para poder entender la palabra, hermano, y la iglesia está más adormecida que nada. Por eso ellos trastornaban al mundo. ¿Por qué? Porque lo que traían lo evangelizaban, hermanos, a otros. Hoy la Biblia ni siquiera aparece ya nosotros, solo la traemos en el celular, en la tableta, pero aún así no la leemos. Hoy los tiempos son muy peligrosos, hermanos. Hoy los tiempos de este entonces, hermano, son muy peligrosos. Hermanos, el apóstol Pablo lo dijo, vendrán días
que no soportarán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se apartarán del evangelio. Hoy, ¿sabes qué es lo que le interesa más a la iglesia? A los que no les gusta recibir la sana doctrina, que les estén dando shows, eventos, predicaciones de prosperidad, de todo esto, milagros, sanidad. Todo esto es lo que quieren ahora que la iglesia se los dé. Pero cuando hablas de la sana doctrina, no la soportas. Dices, allí están enseñando, es aburrido, ahí no me gusta ir, porque no hay algo que a mí emocionalmente me esté poniendo bien. Pablo lo dijo. La edificación de la iglesia, hermano, no radica en eso. Pablo, yo no lo vi que estuviera trayendo al apóstol Santiago con un invitado que trajo desde África para que viniera a predicar. ¿Quién era el encargado de predicar la palabra? El que estaba en ese lugar, hermano, como iglesia. En la iglesia. La iglesia era una comunidad donde se reunían a disfrutar, hermanos. Hoy, hermanos, voy a meterme en un punto que no es el tema, pero te lo voy a decir. Cuando no tenemos el entendimiento qué significa la cena del Señor, ¿qué es lo que nos dan? Un vasito con jugo y un pancito. Pero si tú vas a la palabra, Pablo nunca habló de eso. Habló de una fiesta literal, hermano. Una reunión, una koinonía que tenía la iglesia, que estuvieran compartiendo la comida juntos. Por eso Pablo le dice a los ricos, ¿por qué crees que los ricos y pobres no se llevaban? ¿Qué es lo que decían los ricos? ¿Sabes qué? Cómele rápido porque van a venir los pobres y nosotros no les vamos a dar nada. Pablo les dice, ustedes se reúnen para lo peor porque no se reúnen para edificar. Hermanos, a nosotros nos enseñaron que la cena del Señor es esto y no, la verdadera cena del Señor es la que tú te reúnes y ¿saben qué? Hoy tenemos koinonía, hoy vamos a comer juntos, hoy vamos a disfrutar. Y dijo el Señor, yo quiero ver mi iglesia así hasta que yo regrese. Tenemos el pancito, tenemos esto y ya lo hacemos. Yo no soy digno de tomarla. Somos tan religiosos, perdóname la expresión, hermano, tan legalistas que tenemos esos aspectos que nos enseñó el hombre y no Cristo. Aquí no lo practicamos porque ya lo entendimos, hermano. ¿Qué significa la verdadera cena del Señor? Era una cena literal. No era algo que se está dando como un rito, hermano. Qué hermoso es cuando tú disfrutas con los hermanos, con la familia, juntos, reunidos, y dices, wow, esto es lo que a mí me hace sentir bien. El Señor se siente complacido porque es su cuerpo reuniéndonos en comunión, en estar hablando unos con otros, estar reuniéndonos, amados hermanos. Pero a ver, hacemos esto un rito, una práctica de lo cual... Y tenemos ya en el libro de Corintios el capítulo para poder llevar el rito. Y eso no es lo que el Señor quiere, hermano. Por eso es que cuando no tenemos a Cristo como vida, hermanos, ¿qué es lo que tenemos? Pura religión. Por eso Cristo estuvo en contra de ellos, hermano. No porque los odiara, sino porque no estaban haciendo la voluntad de su Padre, hermano. Entonces, hermano, era lo que realmente tenían. Las sinagogas, hermanos, son religión. Eso es lo que tipifica. Una sinagoga tipifica religión. Y tú me dirás que no. Ahí leemos la Torá, ahí hablamos de Hashem, ahí hablamos de hablamos de esto, hablamos de aquello, que Adonai, que bueno, y estás hablando palabras en griego y en eso. Pero hermano, tu vida personal no muestra nada. Eso es lo que Dios quiere. Porque a veces nos queremos ser más estudiados que otros. Queremos impactar, queremos hacer, diciendo yo sé más que tú estás mal. No se trata de eso, se trata de conocer a Cristo y vivirlo, amados hermanos. Vivirlo.
Porque Él es el que se va formando en nosotros. Pablo lo dijo bien claro. Hasta que Cristo se esté formando en nosotros. Hijitos míos, dice, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se esté formando. ¿En quién? En vosotros. Entonces la formación de Cristo no es a través de cuánto yo entiendo de la palabra, sino lo que yo estoy manifestando de Él. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Las sinagogas, hermano. Jesús no usó sinagogas, porque las sinagogas solo son para los judíos. Él era judío. Él nació bajo la ley. Por eso tenía que cumplir la ley. Pero no era el plan de Dios en su propósito eterno que fueran sinagogas, sino una iglesia, hermanos. Entonces, una reunión de judíos con judíos y para judíos. Eso es una sinagoga. ¿Y sabes cuál era el problema como admitían a otros? Al menos que los extranjeros se circuncidaran, hicieran los ritos que ellos hacían, entonces los aceptaban como judíos. Por eso Jesús los reprende y les dice que llevan a sus prosélitos y los hacen 4 veces más, que dicen merecedores del infierno que ellos. ¿Por qué? Porque ellos venían corregidos y aumentados. Porque Jesús, entonces cuando empezamos a ver todo esto que Jesús habló, ahí es donde debe de venir la pregunta: ¿por qué hablaba esto? ¿Cuál era el motivo de por qué dijo esto? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hermanos, ¿tú crees que si tú no eres judío puedes entrar en una sinagoga judía? ¿Puedes hacerlo? No. No, tú no puedes participar. Porque es religión, hermanos. La diferencia con lo que Cristo establece, hermano, su iglesia, a partir de la consumación en el nuevo pacto, hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos lleva? Bueno, la consumación del nuevo pacto está compuesto por gente de toda raza, de todo pueblo, lengua y nación. Lo dice Apocalipsis, ¿sí o no? Vamos a Apocalipsis 5, 9, 10, por favor. Y dice así: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, dice, nos has redimido. ¿Para quién? Para los Dios. ¿Y qué dice? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué dice que reinaremos sobre la tierra si yo estoy esperando cuando me muera irme para el cielo? Allí yo no lo entiendo al Señor. Yo no entiendo al apóstol Juan cuando declaró eso por la visión que el Señor le dio. No, hermano, tú no estés esperando irte al cielo cuando te mueras. Él dice aquí, está dando una promesa: reinaremos sobre la tierra. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué Cristo usó esa expresión de iglesia, hermanos? ¿Qué quería que sus discípulos entendieran? Que entendieran lo que tenía en mente Él. Solo una figura gubernamental. Por ello, hermano, no usó sinagogas, sino iglesia. Ya entiendes el concepto, ¿verdad?, de la sinagoga. ¿Por qué, hermanos? Cuando Él dice edificaré mi iglesia, está hablando de embajadores, mis representantes, mi asamblea, mi gobierno. Eso es lo que significa ser la iglesia del Señor. Un embajador no va a una nación nada más a sentarse a la silla. Un embajador va y dice qué es lo que hay en su país.
Va y dice la cultura de su país, todo lo que su país hace para que lo conozcan. Un embajador es lo que hace. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es nuestro gobierno? ¿Cuál es lo que nosotros, cuál es nuestra cultura? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Eso es lo que tenemos que manifestar. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. A la gente tiene que conocernos por lo que somos en el Señor, porque somos sus embajadores. Nosotros manifestamos a Él. Somos sus heraldos. Pregonamos la palabra de Él. ¿Sí te estoy dando a entender? Sino como la gente conoce, hermano, la iglesia del Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cómo la conocen? Si tú estás en tu entorno con gente que no conoce a Cristo, ¿qué es lo que dice la palabra? Que tienes que ser ¿qué? Luz, porque hay oscuridad en ellos. Pero si tú te comportas igual que ellos y vives igual que ellos, ¿qué van a decir ellos? Son igual que nosotros, solo que se dice ser cristiano, solo que se dice ser cristiana, pero es lo mismo, es el mismo borracho, el mismo lépero, el mismo mal hablado, el mismo de todo. ¿Embajador de qué eres? Yo no conozco un embajador que vaya a echarle tierra a la nación que lo envió. Que vayan a decir, híjole, pero qué mal están allí en esa nación. Ve tan solo el embajador lo que vino a decirnos de ellos. Es tremendo eso. Cuando no entendemos la palabra embajador, ni entendemos que somos representantes, por eso, hermano, vivimos nuestro cristianismo muy propio, muy light, muy a nuestra manera. A mí ya me salvó Cristo, yo puedo ser lo que yo quiera, pero nunca vas a usar el papel de embajador, de representante de Él. ¿Por qué? Porque no te interesa. A ti ya nomás te interesó la salvación y hasta ahí paras. ¿O no? Y no es eso. No estamos aquí para perder el tiempo. No estamos aquí para poner letreros en este edificio que digan somos comunidad cristiana, Rey de Gloria. Porque ahí se unen puro mal hablado, puro borracho, ahí se juntan ahí. Pero dice que son cristianos. ¿Para eso nos llamó el Señor? No. Nos llamó para ser representantes de Él. Tú y yo tenemos un ministerio muy importante que a todos nos ha dado el Señor. Dice su palabra que Él vino a reconciliar todas las cosas con Él mismo, ¿sí o no? Y lo sorprendente, quizás a algunos de nosotros no nos gusta lo que sigue, porque dice, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al hombre ¿con quién? Con Cristo. Y eso no nos gusta. No, apenas puedo con mi quehacer y ya quieren que yo esté hablando la palabra por otro lado, quieren que venga esto, quieren que venga el otro. Hermanos, qué cómodo nos hemos hecho si es que pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque no somos representantes de Cristo. No somos embajadores de Cristo, porque no lo hacemos. Tenemos a los judíos, por eso estamos manifestando la sinagoga. ¿A qué se metían? Ellos se meten y se encierran. Y allí están estériles. La iglesia fue llamada fuera. La palabra apóstol, que es apóstolo, en el griego significa enviados fuera. Y nosotros somos una iglesia apostólica. Entonces, ¿a qué fue enviada la iglesia? Afuera. A predicar, a evangelizar.
Pero no quiere decir que vas a estar con tus papelitos todo el día allí. No, sino que los que están en tu entorno, los que viven a ti, tú los estés preparando para la obra del ministerio. Hablarles. Yo sé que hablar de la palabra, hablar de Cristo a la gente no le agrada mucho. Y te ponen en el oído, pero a los pocos momentos te descuidas y se te fue. Porque no les gusta que le estés hablando. O quizás no coincide con tu teología. Entonces dices, ¿sabes qué? Mejor no me meto en problemas. Si no se trata de eso, se trata de entender todos a lo que fuimos enviados. ¿Qué es lo que Cristo nos envió, hermanos? Y eso no fue nada más a uno, fue a toda su iglesia. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, hermano, no es para que estemos dentro del edificio, de un edificio o una estructura, sinagoga, sino que gobiernen, dice, en la tierra, y gobernaremos en la tierra, manifestaremos, representaremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo estamos entendiendo? Ese es el secreto escondido que estaba en el Padre, que se lo ha dado al Hijo. Ese secreto, hermano, del Hijo era la iglesia. Vamos a Efesios 3. Efesios 3, hermanos, vamos a entender parte del ministerio. Efesios 3 del 5 al 11, vamos a leerlo para que quede bien claro qué significa el propósito eterno de Dios y podamos darnos una idea que hay mucho que aprender de esto. ¿Vale? Y dice misterio, habla de un misterio, algo que no está revelado. Que en otras generaciones, dice, no se dio a conocer. Óiganlo bien, si tú estás entendiendo y ves que en el antiguo pacto esto no se les dio a conocer, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque los gentiles, dice, los que antes no eran parte de la iglesia, que no eran parte del reino de Dios, que no eran hijos de Dios, dice, los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora somos ya y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de ¿qué? Del Evangelio. Entonces quiere decir, aquí nos habla un punto muy importante, el Evangelio tiene que ser importante para nosotros. Y dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El verso 9 nos dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, el tiempo del misterio escondido desde los siglos en Dios. Ya está hablando de algo que se va a revelar. Y dice que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría, óiganlo bien, esto es muy interesante, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? Hermanos, la multiforme sabiduría de Dios se fue dada ¿a quién? Para que nosotros la hagamos. A nosotros, a la iglesia. Fíjense, qué grandes tesoros y tremendos tesoros Dios nos ha dado y la iglesia sigue todavía adormecida. ¿Por qué habla de multiforme sabiduría de Dios? Porque la sabiduría de Dios no es una solamente, es multiforme. La sabiduría de Dios puede estar en varias personas y más bien en todos. Porque todos hacemos diferentes cosas, todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos dones, todos tenemos habilidades para poder manifestar esa sabiduría de Dios. Por eso dice, fue dada
¿Por medio de quién? De la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí está hablando de principados, potestades y lugares celestiales. Está hablando de demonios, está hablando de ángeles, está hablando... No, no está hablando de eso, hermanos. ¿Sabes por qué hablaba? Porque Pablo usó esos términos de potestades, eso, por lo que en esos tiempos la gente creía. Hechiceros, brujos, demonios, todo eso creían. Y Pablo le dice, Cristo es más que toda potestad, que todo principado, que todo esto. Cristo es más que ellos. ¿Para qué? Él, hermano, lo manifestara. Hoy agarramos eso para hacer guerra espiritual, para hacer liberación, para hacer esto. Cuando Cristo ya lo hizo todo, hermanos. Porque ignoramos el contexto, ignoramos, hermano, la cultura, cómo se movía, porque Pablo hablaba esas cosas. La gente hoy, hermano, hace muchas cosas que Cristo ya hizo. No valoramos lo que Cristo hizo en la cruz, derrotó a Satanás, hizo todo, hermano, dejó un sistema, sí, un sistema que se llama mundo, que está operando en nuestros tiempos, que de maldad, corrupción, todo lo que vemos, sí. Pero dijo el Señor, ni las puertas del Hades prevalecerán en ella. Nos dio una promesa. Hermanos, cuando no entendemos esto, nosotros nos vamos literalmente a lo que es. Por eso a veces estamos haciendo locuras, estamos haciendo muchas cosas que la palabra ni siquiera nos lo está diciendo, por no entender el contexto, hermano, cultural de ese tiempo. Entonces, ¿a qué nos lleva? A hacer cosas que creemos, que pensamos. Pues es que ahí dice, tienes que profundizarla para saber si es lo que dice. Miren, yo te lo digo por lo que he estudiado. Si tú lees el libro de Apocalipsis, tú vas a decir, el libro de Apocalipsis es un libro de terror. Van a venir muchas cosas que va a pasar. Pero cuando tú empiezas a leer los primeros versículos del libro, te manifiesta realmente de qué trata el libro. Muchos esperan al anticristo, muchos esperan a la bestia, muchos esperan eso, cuando eso ya sucedió, hermanos. Y el anticristo, ¿saben quién fue de esa época? Que no va a volver a pasar, te lo aseguro. Ya le están echando la culpa a Trump, ya le están echando la culpa al Microsoft, y están diciendo que es el anticristo, que es el No, hermano, el anticristo fue Nerón. Fue Nerón. Por eso es cuando no sabemos entender los tiempos de cuando habló el apóstol Juan, nosotros estamos, ¿qué va a pasar? ¿Y qué dicen los primeros versículos de la Biblia? Que toda la Biblia habla del poder de Cristo, de reflejar todo lo que Cristo hizo. ¿Que van a pasar sucesos todavía? Sí, pero los que están como que el monstruo de doble cabeza con 5 cuernos y que va a venir Asia contra Rusia y que va a venir esto, hermano, no lo está hablando eso, por no entender el contexto. ¿Sabes por qué Pablo habló de muchas imágenes? Juan, perdón. Porque ellos hablaban de ese idioma. Ellos hablaban por imágenes. Ve a unos escritos egipcios, a ver si los entienden. Y uno que sabe leer eso, te va a decir qué eso significa. Y son imágenes. Ellos hablaban así. Por eso Juan revela por figuras todo lo que había sucedido, hermano. Y no te estoy diciendo que no vayan a pasar, porque hay persecución todavía de la iglesia en lugares aquí, Chiapas, todo lugares, existe. Pero tanto los eventos que están diciendo que va a venir esto, que va a venir aquello, hermano, es porque no entendemos cómo el Apocalipsis se está mostrando. Y en vez de verlo con miedo, deberíamos de verlo con amor por lo que Cristo ya hizo. Y Él dice en la palabra, Cristo venció, pero todavía no dice, sino un poquito más dice. Esas palabras a veces no las entendemos. Pero Él ya venció. Él ya venció. ¿Quieren que vuelva a venir a vencer otra vez?
Quieren que vuelva a venir a pelear otra vez cuando Él ya hizo todo. Ahora nos toca entender lo que Él nos está hablando por medio del libro, amados hermanos. Entonces, hermano, Él está hablando de principados y potestades en lugares celestiales. Pero fíjense cómo dice al final, conforme al propósito eterno que hizo ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el propósito eterno del Padre, ¿en dónde está? En Cristo. ¿Tú crees que un propósito que fue creado en la eternidad pasada, en donde no hay comprensión de nosotros, va a venir a fallar en este planeta? Por favor, hermano. No. Recuerda que Cristo ya venció. Y esa es nuestra convicción, hermanos. Él ya venció. Nosotros nos toca nada más manifestarlo, estarlo hablando, estar hablándole a la gente que todavía no lo conoce, reconciliándonos con Cristo. Esa es la postura de la iglesia, es lo que la iglesia tiene que hacer. Tiene que ser gubernamental, tiene que ser representante, tiene que ser, hermano, una iglesia que representa en todos los ámbitos al Señor. Es lo que tiene que haber, hermanos. Si no, vamos a seguir, hermano, teniendo una cantidad de cosas y pensamos que así es como agradecemos al Señor o el Señor se complace. El Señor quiere que lo vivas, el Señor quiere que lo conozcas a través de la palabra. Por eso Él dijo, escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio. ¿De quién? De mí. Si tú no escudriñas las Escrituras, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que la iglesia de hoy debe de retomar, hermano, la función original por la cual fue creada, constituida y comisionada. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué representan las sinagogas, hermano? ¿Representan o simbolizan religión? Pura religión, hermano. Y velo con una persona que se dedica a hacer ese tipo de actividades religiosas, ¿cómo vive? ¿Cristo vive así? ¿Cristo estaba enseñando así? ¿Por qué? Porque eso esclaviza, hermano. Eso te lleva, te da una vida que realmente no está la que Cristo te ha dado, hermano. No es nada parecido. Por eso es que nosotros tenemos que entender que como iglesia que somos, cómo debemos de manifestarnos, hermano. Y fíjense, esa religión de las sinagogas no la hizo Dios, esa la hizo el hombre. ¿Por qué? Porque lleva a la gente a una vida cautiva, hermanos. Tienes que tener muchas regulaciones, tienes que hacer las cosas, tienes que estar viendo si lo que haces está bien, si hoy di el paso bien o lo di mal y Dios se va a enojar y hoy voy a ver qué puedo comer, qué no puedo comer, qué hacer. ¿Tú crees que el Señor te dijo eso? Cuando Él te lo dice, que lo que entra por la boca, ¿a dónde va? A la letrina, ¿no? ¿No dijo el Señor? Dice, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Y él lo habla, hermano. Practicar una religión es de lo más tremendo que puede haber, hermanos. Y es morir. Porque muere la gente, muere espiritualmente. Cree que está haciendo ritos, está haciendo besos. Cree que con eso ya está bien. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Yo vengo a hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre. ¿Y qué nos dejó Él? No, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, pero yo digo ahora que no debe de hacerse eso, se va a hacer así. Él no dijo eso nunca. Y nos dejó enseñanzas, nos dejó ejemplos de cómo vivir.
Entonces las sinagogas, perdóname, pero el Señor no tuvo que ver con ellos, porque ellos mismos lo mandaron a la cruz. ¿Cómo es posible que estés todavía operando en ese sistema? Es tremendo, ¿no? Por eso es que, hermano, una sinagoga también representa encierro y esclavitud, porque no puede dar libertad, no le da libertad al hombre, esa libertad que necesita. Y eso es lo que solo el reino puede impartir a la gente. Esa libertad que necesita el hombre es lo que el reino puede imparte, no nadie más, hermanos. ¿Qué más representa una sinagoga? Imperfección. Toda religión no puede perfeccionarse, hermano, por el hombre. El hombre quiere perfeccionar todo, el hombre quiere hacer todo, pero no va a poder hacerlo. El que lo puede hacer es el reino, hermano. El reino sí lo hace. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Qué representa una sinagoga? Bueno, representa muerte también, hermanos. Todos, el que opera bajo los lineamientos de una religión está muerto en su espíritu, hermanos, porque está nada más practicando puros ritos y nada de vida. Tú eres libre, tú vives como quieres, pero si tú te alineas a lo que Cristo hace, la libertad que tienes en Cristo, hermano, es maravillosa. Y dices, wow, este tipo de vida yo no lo había conocido. Pero no te va a llevar el Señor a que estés todo el día ahí metido, a que estés adorándolo, a que estés en la adoración de Cristo está en nosotros hacia Él, hermano. Por eso es que es muerte. Por eso es que el reino abre los ojos del entendimiento de la gente, hermanos. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos recibiendo? ¿O ya te cansaste? Si no, ya le paro. Miren, yo creo que hoy más que nunca debe de haber una reconciliación, hermanos, con esa idea original. Esa idea, hermano, que Cristo tenía en mente. Como ministro competente debes preguntarte. Porque eres ministro competente. Gálatas 3:6 lo dice. Nosotros no operamos en un viejo pacto, sino un nuevo. Póngame por favor Gálatas 2:3-6. Y este es nuestro sello. Por eso tú oíste los cánticos que hablan del nuevo pacto, hablan de eso. Porque ese es el gobierno que tenemos, el pacto que nos gobierna a nosotros. Y lo dice la palabra. ¿Por qué Pablo lo dice? Gálatas 2, de 3-6. 3:6, perdón. Gálatas. Segunda de Corintios, perdóneme, hermano. Segunda de Corintios 3:6, por favor. Mucha gente piensa es que estás enseñando mal. No, yo me aferro a esto. El cual mismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. ¿No de qué? No de la letra, viejo pacto, sino del espíritu nuevo. Porque la letra te mata, te esclaviza, te esteriliza, más el espíritu. Ahora te digo la pregunta, ¿de qué pacto deberías de estar hablando tú? ¿Estás entendiendo? Mucha gente no recibe eso. Mucha gente defiende su doctrina. Mucha gente defiende lo que le enseñaron, hermanos, porque no se atreven a vivir esto. Cristo lo dejó. El Señor Jesús lo tenía en mente. Ustedes van a ser ministros competentes de un nuevo pacto, no de la ley, sino de lo nuevo, de la gracia viviendo en ustedes. Cristo es la gracia. Esto es lo que tenemos que vivir, amados hermanos. Por eso es que hablar con un religioso, para mí, es perder el tiempo. Porque no entienden esto. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Tenemos que sumarnos a la idea original, sí, y tenemos que edificarnos para nuestras propias ideas, no para edificar la iglesia. Hermanos,
Mira, hay otros aspectos. Tú me dices si ya te cansaste. Yo ya estoy por terminar, ¿eh? Hay otros aspectos. ¿Cuántas iglesias no hablan de las ovejitas? Dime si Cristo tenía corrales, sinagogas con corrales. Y la idea original, hermano, cuando Cristo habla de las ovejas perdidas de Israel, está hablando de ellos. Porque ellos tenían una mentalidad de ovejas en el nuevo pacto. ¿Qué te dice el Salmo 23? Por favor, póngame el Salmo 23. Por eso es para que hagamos una comparación de lo que es lo nuevo con lo viejo. ¿Qué te dice? ¿Qué dice? Jehová es quien. Vamos, vamos, dímelo. Jehová es mi pastor. Deja, luego le dices lo que tengas que hablar. Jehová es mi pastor. ¿Y qué más dice? ¿Quién tenía esa mentalidad? El Señor, ¿cómo nos habla? ¿Como ovejas hoy? ¿Cómo nos dice? Somos hijos, ¿no? ¿Me estoy dando a entender, amados hermanos? Esos son los velos que tenemos que quitarnos. Porque el nuevo pacto se definió en un antes y un después de la cruz. Y si no entendemos eso, vamos a estar erróneamente, hermanos. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Antes o después de la cruz? Entonces, ¿por qué estamos practicando todo lo que está antes de la cruz? A ver, dímelo. ¿Qué es lo que Cristo tenía en mente? Porque decimos, mira, aférrate al Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada, no, perdóname, pero yo no soy oveja, yo soy hijo. Y él me dice que soy ministro competente de un nuevo pacto, pero no es por competencia mía, porque él me ha hecho ministro competente. Porque yo soy sin él nada. Entonces yo tengo que aferrarme a lo que es, a lo que él me está hablando. ¿Estamos entendiendo? Por eso el Señor Jesús lo dice en Mateo 14:24, por favor, póngamelo. Y él dice, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense cómo lo está diciendo. Hermano, hablar de estas cosas a gente que es religiosa le va a tronar, hermano. Te van a odiar. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Las ovejas era el pueblo de Israel. Nosotros venimos después de la cruz. Somos la iglesia, somos la amada, somos los hijos de Dios. ¿Qué pasó? No se me duerma. 6:34, Marcos 6:34, por favor, sí le dije esa cita, ¿no? Mateo 14:24, por favor. Espéreme. A ver, póngame Marcos 6:34, por favor. Marcos. Ok, ahí está. ¿Y qué dice? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ¿qué? Como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, ¿cuál era la mentalidad que tenía Israel? Una mentalidad de oveja y no de hijo, porque eran las ovejas perdidas, hermanos. Era de la casa de Israel, por eso Jesús dice, yo fui enviado a ellos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Que no tenían. Y por supuesto que la casa de Israel sí tenía un pastor, pero estas ovejas no recibieron al buen pastor. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No recibieron al buen pastor, hermanos. Por eso es que vemos cómo Él los compara como ovejas. Y es importante notar que Jesús, hermanos, para ellos estaba fungiendo como pastor, pero no como padre, porque no era el tiempo todavía de manifestarse como el Señor Jesucristo, el Padre. Estaba como Jesús de Nazaret.
Estaba hablándoles. Son dos cosas distintas. Jesucristo, Jesús de Nazaret. No van a decir es que son, no. Pero Jesús de Nazaret vino a cumplir un propósito aquí en la tierra. Y el que resucita es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que el Padre lo levantó hasta lo sumo y le dio autoridad por sobre todas las cosas que están en la tierra y en el universo, hermanos. No hay más. No hay más. Hermanos. A ver, póngame Mateo 10:6, por favor. Ya terminó. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a los discípulos? Sino antes, id antes a las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel. Ellos tenían esa mentalidad, por eso está el rey David. El rey David era un pastor, y si vemos otros personajes de la Biblia, eran pastores, porque ahí se agarra, hermano, esa palabra de una forma para poder decir qué era lo que un pastor hace. Hoy somos pastores, pero yo no soy un pastor de ovejas, yo soy un pastor de hijos de Dios, y también soy hijo de Dios. Yo no me siento ni más que ustedes, soy igual que ustedes. Pero debemos de entender cuál es nuestra postura, porque si tú no entiendes qué gobierna tu vida hoy, qué pacto es el que te está gobernando, entonces vamos a estar diferenciando muchas cosas. ¿Ok? Entonces, hermanos, la iglesia no se marca de una forma, hermanos, porque ellos tenían esa mentalidad de pastores como ovejas. Y lo vemos cuando el apóstol Pedro dice, primera de Pedro 2:15, 2:25, perdón. Primera de Pedro 2:25. ¿Cómo Pedro lo dice? Porque vosotros, ¿qué dice? Eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor obispo de vuestras almas. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿A quiénes se refiere Pedro? A la casa de Israel. Está hablando en ese tiempo a la casa de Israel. El mismo Señor en otra oportunidad les dijo que entraran a qué? Al redil. ¿Qué le dice a Pedro? ¿Me amas? ¿Qué le dijo que apacentara? Sus hijos, ¿sí o no? Apacienta a mis hijos. No, a mi grey. Y una grey es un rebaño. Y luego, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. ¿No? ¿Quiénes eran? La casa de Israel. Porque Pablo todavía no entraba en escena para que hablara a los gentiles. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces lo que Cristo tenía en mente no era algo sencillo, que a veces nosotros confundimos, amados hermanos. Por eso es que como lectores de la palabra a veces traducimos una cosa del antiguo pacto, estamos revolviendo la ley con la gracia. Y así estamos enseñando, hermano, y es un revoltijo. Tú eres ministro competente de un nuevo pacto, tú y yo. No somos ovejas, no somos ovejas de Israel. Estamos en un después de la cruz, no en un antes de la cruz. Estamos en un nuevo pacto, no en el viejo pacto. El que está en el viejo pacto practica todo eso. Y ahí se va a quedar, porque el Señor lo vino a cumplir. Entonces, cuando entendemos todas estas cosas, hermanos, ya no necesita que nos estén hablando mucho. Vivimos a Cristo, porque Él vino a hacer morada en nosotros, en su Espíritu Santo. ¿Había hecho en el antiguo pacto eso? ¿En quién moró? Cuando le dice en el libro de ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue. Josué. Y eso se los voy a enseñar. ¿Cuáles son, hermano? Las verdades bíblicas y qué es la verdad presente. Son dos cosas muy diferentes. Josué, en el primer capítulo, versículo 8 en adelante, ¿qué le dice?
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmaye, porque yo Jehová estaré contigo. Oye lo que dice, estaré contigo a donde quiera que vayas. Él no dijo, estaré entre ustedes. ¿Qué es lo que Cristo dice? Yo estaré entre ustedes y serán mi morada. Habitaré entre ustedes. Con Josué andaba el Señor, pero no moraba en ellos. ¿Estás entendiendo estas realidades, hermano? Por eso es interesante entender lo que es el antiguo pacto. Y no es que lo deseches. Yo te lo prohíbo, ¿eh? Tienes que leerlo, pero con un entendimiento claro. Porque el antiguo pacto apunta al nuevo. ¿Cuál es más viejo? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Pacto? ¿Cuál es más viejo? Ah, pues el Antiguo Pacto. No, cierto. El que es más viejo es el Nuevo Pacto, porque se fue hecho en la eternidad, hermanos. Y el Antiguo Testamento tuvo un tiempo donde empezó a ejercer. No, no podemos decir eso. Por eso es que todo apuntaba ¿a dónde? A Cristo. Todo. Desde Génesis a Apocalipsis es Cristo. ¿Quedó claro? Entonces, Cristo no tenía en mente sinagogas, tenía una iglesia, un cuerpo orgánico, un cuerpo que se mueve, un cuerpo que tiene vida, un cuerpo que se va a manifestar, que lo va a representar, hermanos. Es lo que Él ha venido a tener, una iglesia. Y cuando escuches tú la palabra iglesia, ya no es que te venga a la mente el edificio, sino el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No sé si lo quedó claro. Él es la cabeza de nosotros, hermano. Por eso la multiforme sabiduría de Él está ¿dónde? En la iglesia. Tenemos unos tesoros invaluables. Cosa que tenemos que empezar a entender, hermano. Porque la iglesia sigue manifestándose hasta estos tiempos. Pero tenemos que entender el origen, hermano. Eso lo veremos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. ¿De dónde viene el origen de la iglesia? Y te vas a quedar con un sabor de boca y decir, wow, no sabía esto que venía desde ahí. La iglesia no viene, hermano, desde que Jesucristo murió y resucitó. La iglesia viene juntamente con Él, pero vamos a saber cómo vino y desde dónde empieza a ser la iglesia. ¿Y quieres que te diga una cosa para culminar esto? La iglesia de Cristo es eterna, hermanos. No es nada más por un tiempo. Y desde ahí tienes que empezar a entender que entonces la iglesia no vino tampoco en un tiempo. Vienes, como dice Efesios, desde antes que este mundo fuera creado, nosotros estábamos ¿en quién? En Cristo. Aguas con lo que te viene, porque va a estar bueno. Va a estar bueno, te lo aseguro por el Señor, que Él te lo va a dar. Va a estar muy sorprendente lo que vas a descubrir este miércoles, porque vas a saber el origen de dónde realmente viene la iglesia. No es porque me dijeron, eres cristiano, ya soy la iglesia, pero ¿desde dónde viene? Hoy estamos entendiendo una parte del pensamiento de Cristo, pero el origen lo veremos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. ¿Ok? Así que pónganse de pie, hermanos, dan un aplauso al Señor, hermanos. Amado Padre, te damos gracias porque solo tú eres digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre. Gracias